Muy bien, entonces Génesis 28. Hoy vamos a ver un poco a nuestro querido amigo Jacob en una particular condición de destierro, de huida. Hoy él se convierte en un fugitivo. Ya vimos en el programa anterior cuáles fueron las causas que conllevó a este desenlace. Y hoy vamos a proseguir y vamos a continuar esta historia fascinante que nos relata el libro del Génesis, el primer libro del Pentateuco. Génesis 28, entonces, el destierro de Jacob, que es el título del día de la fecha. Y como introducción ya podríamos mencionar que en este capítulo hoy vamos a verle, como ya dije, a un Jacob viajero, un fugitivo, ¿verdad? Vamos a ver que en los versículos del 10 al 12 él tiene una visión extraordinaria de este Dios y él logra divisar a los ángeles de Dios. Y del versículo 13 al 15 él le ve al Dios de los ángeles, ¿verdad? Y del 16 al 22 ya lo vamos a ver a Jacob haciendo un voto, un juramento a este Dios. Y bueno, y básicamente esa es la estructura de este capítulo 28. Jacob tuvo que salir corriendo literalmente de su casa, de la zona donde él estaba viviendo con sus padres y su hermano, ¿verdad? Recuerdan que hubo un conflicto familiar y este hermano Esaú quería nada más y nada menos que erradicarlo del planeta a su hermano, ¿verdad? Quería matarlo. Entonces el robo, esta mentira, esta estafa que he generado a través de Jacob para poder quitarle, entre comillas, ¿verdad? Sabemos que él también colaboró con eso, la primogenitura y esa bendición que era en teoría por tradición atribuida al hermano mayor, se le fue arrebatado eso, y él obviamente en consecuencia reacciona. Pero antes de partir, su padre Isaac lo bendijo una vez más, pero ya dándole lo que en la Biblia relata como la bendición de Abraham. Vamos a ver hoy de qué se trata esto. Entonces básicamente eso sería la introducción de lo que vamos a desarrollar en el día de la fecha. Arranquemos entonces ya la lectura del capítulo 28 en sus versículos 1 y 2, por favor. Génesis capítulo 28, versículos 1 y 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Muy bien, ahí entonces está ya la primera parte de este capítulo, los dos versículos. Hay una frase ahí muy interesante, dice: no tomes mujer de las hijas de Canaán. El consejo ahí sabio que le dio su papá, ¿verdad? Y es esencial que Jacob principalmente, ¿verdad?, ya que es el portador de la simiente divina, no tome como esposa a las hijas que están en Canaán, ¿verdad? Como sí lo hizo lamentablemente su hermano Esaú. Ya hemos visto estos dos capítulos atrás, ya que Jacob ahora es el heredero, ¿verdad?, de la primogenitura y el que, como ya dije, lleva la simiente del Mesías. Lo curioso es que en este momento Jacob estaba saliendo de la tierra, forzosamente saliendo de la tierra prometida, ¿verdad? Y obviamente él no tenía descendencia todavía, ¿verdad? Él aún no estaba, digamos, ni siquiera conociendo a la que iba a ser su esposa. Y obviamente la bendición que le estaba dando su papá, él le podía haber sonado un poco irónica, ¿verdad? Porque en realidad lo que era profética, ¿verdad? Era para un tiempo futuro, digamos, en el caso de él. En ese momento Isaac lo que hizo fue volverle a confirmar la bendición que le había dado, ¿verdad?, anteriormente ya a Jacob. No solo eso, sino que también le transfiere la bendición de Abraham, ¿verdad? Recordemos que Abraham era su abuelo, ¿verdad? Que recibió la bendición directamente de Dios, de esa promesa de que le iba a heredar tierra y también una descendencia
multitudinaria, ¿verdad? Incontable como las arenas del mar. Entonces, lo que hace como despedida, ¿verdad? Isaac, su padre, es darle esa bendición a su hijo Jacob. Leamos ahora el versículo 3 al 5, por favor. Vámonos. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Muy bien. Entonces ahí ya le conocemos ya a a la genealogía con quien se va a ir a topar Jacob, ¿verdad? Para que tenga descendencia. Ahí ya le dio todas las coordenadas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Rebeca, la madre, tomó aquella decisión en sus manos de acompañarlo, de guiarlo a su hijo a ese engaño y después, obviamente, asesorarlo para que desaparezca literalmente de su casa y se vaya a refugiar en la casa del tío? Y bueno, vamos a recordar que Dios mismo le había advertido ya a Rebeca desde el momento mismo de su embarazo que el hermano mayor terminaría sirviendo al menor. Vamos a recordar ese pasaje que está en Génesis 25-23, que ya lo leímos en un programa anterior. Génesis 25, versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí está. Clarísimo entonces, ¿verdad? Esa fue, Dios mismo está hablando ahí, ¿eh? Le está hablando a Rebeca y le está diciendo entonces ya, le está avisando ya cómo va a terminar la historia esta. Ahora, no fue Jacob quien se vistió con ropas sacerdotales, digamos, y generó todo este tema, sino que Jacob fue revestido con autoridad por la madre en cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Y esta bendición será luego confirmada directamente a Jacob por el mismo Señor. Vamos a leer Génesis 27:15, por favor. Génesis 27, versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Ahí está. Vieron que fue Rebeca la que, digamos, fue la autora moral, material y todo lo directamente de esta situación, ¿verdad? Ahora, una reflexión al menos debería de despertar ya en nosotros este tema, especialmente cuando analizamos la reacción de Esaú cuando él se percató, se le cayó la ficha, ¿verdad? El tamaño de la bendición, de lo que realmente él despreció y perdió. Después de haber tomado, obviamente, a la ligera la primogenitura, ahora que ya la perdió, que ya se percató de ello, se aterrorizó literalmente y se enfureció en gran manera hasta el punto de planear matar a su propio hermano. Y tenía inclusive ya mentalizado, ¿cuándo? Después de la muerte de su padre. Estaba todo organizado ya para él en su mente este tema. Ahora, ignorar la palabra de Dios pensando solamente en ser hombres triunfadores, exitosos, enfocados en nuestro propio yo, más que en la obediencia a Dios, así como Esaú, nos puede hacer perder la bendición de haber sido escogidos por Él, ¿eh? Así es que todo lo que nosotros estamos viendo y analizando que sucedió como un hecho histórico, Dios permitió que esté en su palabra con un solo fin: de que nosotros nos veamos reflejados en la vida de esta gente y podamos aplicar los principios que probablemente ellos no aplicaron. ¿Ok? Dios no nos pide que nosotros caminemos adivinando lo que Él quiere, su voluntad, sino que directamente nos fijemos en este manual, en este testamento, ¿verdad? Los testamentos, pues,
digamos, es un bien preciado para los que van a heredar el testamento, ¿verdad? Bueno, imagínate, acá nos dio un antiguo y un nuevo, dos luego nos dio. Testamento para que nosotros los herederos podamos interiorizarnos de qué es lo que Él nos heredó, ¿verdad? Y nos heredó que primero la bendición, nos heredó su presencia, nos heredó salvación eterna, etcétera, etcétera, y muchos otros beneficios para este lado del sol, o sea, para acá, para la tierra. O sea que no todo es solamente espiritual. También hay cosas naturales, físicas, materiales, ¿verdad? Beneficios que Dios también promete. Pero obviamente es importante que nosotros también tengamos la actitud correcta, ¿verdad? Y seamos, digamos, los depositarios de toda esa bendición y la llevemos realmente con la honra que amerita el caso. Entonces la bendición de Abraham, que menciona acá en el versículo que acaba de leer, consistía básicamente en transferir esa promesa divina de tierra y de descendencia, ¿verdad? Que se fue transferida de generación en generación. Acá ya estamos en la tercera generación con Jacob, ya en su calidad de nieto, ¿verdad? Génesis 12, 1, 3 y Génesis 17, 6, 8, si tenés, vamos a recordar por ese tema. ¿Cómo no? Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está. ¿Vieron? Esa es una promesa que Dios le dio a Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, y hasta ahí llegamos hasta ahora dentro de lo que es esta línea histórica, ¿verdad? De los patriarcas, los cabecillas, digamos, ¿verdad? Entonces, una bendición es hablar bien sobre alguien, ¿verdad? Desearle algo bueno, ¿verdad? En el cual no solamente esa persona va a ser beneficiada, sino también en ti, todas las familias de la tierra. Imagínate, eso no alcanza a vos y a mí directamente. Entonces, es por eso que nosotros podemos decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que contar esta historia de Abraham y eso? Y bueno, acá ven, entonces todas las familias de la tierra entramos nosotros, por lo menos aquellos que adoramos, creemos, amamos y por ende servimos a este Dios de la Biblia, ¿verdad? Muy bien, entonces, siguiendo con esta historia, podemos también decir de que esta no fue solo una bendición así o una promesa más, fue una orden literalmente, ¿verdad? Y Jacob obedeció, finalmente, ¿verdad? Y parecía irónico, ¿verdad? Que el hijo que tenía la promesa de recibir la tierra prometida tuviera que salir exiliado, ¿verdad? Mientras que el otro hijo se iba a quedar en la tierra prometida. Pero esto solo sería por un tiempo. Jacob regresaría, como ya vimos en el programa anterior, 20 años después, mientras que Esaú se va a retirar al otro lado del río Jordán, donde la tierra era más adecuada, entre comillas, ¿verdad? Para la crianza de ganado, la cacería y todo lo que realmente a él le importaba. Eso nomás lo era su interés realmente, ¿verdad? Muy bien, leamos entonces ahora los versículos 6 y 9. Versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Muy bien. Antes de tocar este tema, quería hacer un comentario que siempre me olvido y ahora menos mal que me recordé.
No es lo mismo realizar un estudio bíblico, obviamente de manera presencial que de manera online, ¿verdad? Eso ya sabemos, categórico. Pero mucho menos todavía no va a ser lo mismo si es que vos, ahí donde estás, no tenés contigo una Biblia, si no estás siguiendo, ¿verdad?, la lectura de la Biblia, ¿verdad? Porque ustedes están escuchando de que la terminología que utiliza la Biblia, al ser un libro muy antiguo, de una cultura muy distinta a la nuestra, de repente hay terminología así medio rara y hasta te puede sonar medio aburrido, ¿verdad? Entonces, diferente es cuando uno sigue, ¿verdad?, con la vista, la lectura de lo que se está dando. Y es por eso que una vez más te recomiendo de que para tener un buen provecho de este tiempo, tengas contigo tu Biblia, un papel y un lápiz donde vas tomando nota todas aquellas palabras o versículos o todo lo que para vos sea relevante e interesante para posteriormente ir a hacer una revisión de este estudio. Esa es la manera recomendada desde acá para que ustedes realmente puedan aprovechar muy bien este tiempo. Bueno, ahora sí, siguiendo entonces con el tema, ahora vemos de que Esaú, el hermano mayor, ¿verdad?, el Acajatá, se volvió a casar. Bueno, frente a la amenaza de Esaú, Isaac y Rebeca, ¿verdad?, dijimos ya, envían a Jacob a Labán. ¿Quién era Labán? Era su tío, el hermano de Rebeca, ¿verdad? Y ya era con el objetivo de ir a buscarle esposa, porque ellos tenían como prioridad y como tradición casarse en familia, ¿ok? Buscar para la esposa dentro del clan familiar, por varios motivos. Principalmente era por el tema espiritual, cultural, ¿verdad? Para que no haya, digamos, ningún tipo de doctrina o creencia o cultura diferente que venga a inmiscuirse y que eso arme un desastre, ¿verdad? También por el tema económico, ¿verdad? De manera que todos, digamos, los recursos queden en el clan familiar. O sea, ese era el tema. En esa época no había ese drama de casarse entre primos y eso. Para nosotros hoy esto es caído de los pelos, ¿verdad? Pero estamos hablando de una cultura muy diferente a la nuestra, inclusive ahora 2021 sigue siendo muy diferente. Imagínate 6.000 o 4.000 años atrás de lo que estamos relatando, con mucha más razón, ¿verdad? Bueno, Esaú aborrecía a su hermano. No es que no le aguantaba nomás. Aborrecía. Aborrecer, estamos hablando a un nivel ya de odio extremo. O para querer matarle literalmente a alguien, es porque ya te fuiste todito ya. Esaú llegó a ese nivel, lo que él sentía por su hermano. Le aborrecía. Y el motivo era porque para él, en su forma de ver este tema, él entendía de que su hermano le robó, le hurtó literalmente la bendición. Él le culpaba a su hermano. Él no veía lo que él hizo. Y ese es un clásico, ¿verdad? Normalmente la persona que comete un error siempre se autojustifica. Por lo general los demás son los culpables, ¿verdad? Y él nunca ve qué grado de responsabilidad tiene él en la cuestión. Ese es pero soberano clásico de una persona que es orgullosa, de una persona que está ciega, ¿verdad?, literalmente, y una persona que es absolutamente egocéntrica, ¿verdad?, que solamente le importa lo que él quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere, y el resto que se joda. Muy bien, y así vamos a ver cómo le va a seguir yendo a Esaú. Bueno, entonces Esaú aborrecía a su hermano, y al ver que las mujeres cananeas eran mal vistas por su padre, a propósito, porque él también estaba en contra de su padre y de la madre, solamente que no llegaba a nivel aborrecerle como al hermano. Entonces, para hacerle renegar a su familia, él agarra y se casa justamente con quien no se tenía que casar. Este era también una razón por la cual le enviaron, como ya dijimos, a Jacob a Padam Aram, ¿verdad?, que era esa zona en donde estaban los parientes de Rebeca, Labán.
Entonces se unió Esaú a una hija de Ismael. ¿Ustedes se acuerdan quién era Ismael? Era el hijo de la esclava egipcia Agar con Abraham. Y ese Ismael tuvo hijo, ¿verdad? Qué sé yo, así como también Isaac. Y ahora Esaú se une un poco con la prima, sería, ¿verdad? Pero hijo de hija de Ismael. Uniendo de esta manera dos pueblos que tenían algo en común, que era el odio total y visceral al pueblo escogido de Dios, Israel. Y así se dio origen a lo que hoy se conoce como el pueblo musulmán, enemigo mortal hasta hoy día, como todos sabemos, del pueblo de Israel. Ahí se unió las líneas de Ismael y de Esaú. Y ahí atajate Catalina todo lo que se armó. Entonces parecería que tipo por despecho, así propósito lo fue el tema, ¿verdad? Esaú se va y se casa con una hija de el medio hermano de su padre sería, ¿verdad? Que tanto problema le habían generado y él conocía muy bien todo el tema. No es que, yo no me di cuenta, no. Y con este matrimonio entonces se une el linaje de Esaú con el de Ismael. Y ahí ya bomba atómica esa unión literalmente. Entonces ahí ya conocen cómo arrancó este tema, ¿verdad? Edom versus Israel. ¿Se acuerdan que a él se le llamó Edom? ¿Por qué? Porque tomó ese potaje rojo. Edom quiere decir rojo y de ahí vienen los edomitas. De Esaú me estoy refiriendo. Bueno, Edom versus Israel fueron dos naciones que estuvieron permanentemente en conflicto, ¿verdad? Vamos a ver en todo el desarrollo del Antiguo Testamento que así se va a dar. Había una enemistad obviamente entre Esaú y Jacob, como ya vemos, y eso tuvo sus consecuencias reflejadas a lo largo de toda la historia de Israel. De la línea de Esaú entonces volvieron a surgir personajes que persiguieron al pueblo de Israel, llamados los edomitas, que viene de la palabra Edom, que quiere decir básicamente potaje rojo, que fue una de las maneras que se le llamó a Esaú por aquella venta de su primogenitura a cambio de un plato de poroto o lentejas. Amalek, otro gran enemigo de Israel, los amalecitas, viene de Amalek, ¿verdad? Que es un descendiente de la unión de Esaú con una de las hijas de las hetitas, ¿se acuerdan? Y fue un jefe entre los hijos de Esaú y Amalek. Este es un gran personaje también, ¿verdad? Y Amalek, de hecho, fue el primero en atacar a los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan cuando ellos salieron libres, que Moisés les libertó? Bueno, los primeros que le estuve esperando ahí para reventarle fueron los amalecitas, liderados por Amalek, que era hijo de Esaú. Imagínate, vos. Ellos estaban ya a punto de llegar al monte Sinaí, a la tierra prometida, y ahí empiezan los problemas. Vamos a leer 3 pasajes para refrescar un poco la memoria de los que ya conocen y adelantarnos un poquitito a lo que se viene. Génesis, vamos a leer capítulo 36, 12, después 36, 16 y Éxodo 17, 8. Génesis 17, 6, 8. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 36, versículo 16. Coré, Gatam y Amalek, estos son los jefes de Elifaz, en la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada. Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Génesis 22 también. Todavía, bueno. Entonces ahí vemos que Amalek era un gran personaje, ¿verdad? Ahí dice que ella le estaba esperando, apenas salieron de Egipto, ¿verdad? Amán también es otro personaje que era descendiente de los amalecitas,
¿verdad? Y los amalecitas también era Amán descendiente de esta unión de Esaú. O sea, lo que estamos analizando es todas las consecuencias que conllevó el hecho de casarse con quien no tenía que casarse. ¿Ok? De eso se trata. Amán persiguió, por ejemplo, a los judíos en Babilonia. Estamos hablando de muchísimos años después, estamos hablando. En tiempo de la reina Esther, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese libro vamos a conocerle un poco a este Amán también, otro personaje. Y acá tienen básicamente 3 casos nomás ya. Edom, Amalek y Amán, toditos descendientes, fruto de esta unión en yugo desigual a causa de la desobediencia implícita de Esaú en venganza, en resentimiento, en despecho, ¿verdad? Hacia su familia, hacia sus padres, pero principalmente hacia el Dios de sus padres, porque con Dios más bien era el problema acá, no era tanto con sus hermanos y sus padres. Y bueno, y así le fue. Vamos a ver después cómo terminó la vida de este personaje. Vamos a leer el versículo ahora 10 al 14. Dios se aparece a Jacob en Betel. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Muy bien, entonces ahí están los versículos 10 al 14. Entonces acá hay un encuentro con Dios en el camino a Aram. Jacob tuvo su primer encuentro personal con Dios. Esta era la primera vez que él tuvo ese encuentro que ya había tenido su papá y su abuelo, ¿verdad? Pero él solamente había escuchado anécdotas al tema, pero esta vez le tocó a él. Hasta ese entonces, para Jacob Dios era el Dios de su abuelo, Abraham, ¿verdad? De su papá Isaac, básicamente, ¿verdad? Pero él no había pues tenido esa experiencia personal con Dios hasta ese día. Y es absolutamente notorio y es absolutamente personal y diferente en cada caso en particular cuando un ser humano tiene un encuentro con Dios. Y vos me decís, pero profesor, ¿eso se puede dar hoy día? Sí, se da normalmente hoy día también. Porque estamos hablando de un Dios que está vivo, que está activo, que está permanentemente atento a un plan que Él lo está ejecutando, que todavía no concluyó. Y los que hemos experimentado ese encuentro personal con Dios podemos dar fe de eso. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene un encuentro con Dios? Y lo primero que pasa es que nunca más esa persona va a ser igual. Eso es categórico. O sea, vos podés tener reacciones positivas o negativas de ese encuentro, pero indiferente no vas a poder ser nunca. Esa es la realidad. Y acá le tocó a Jacob, tuvo su maravilloso encuentro. Y lo primero que es importante analizar es el lugar, la ubicación en donde la Biblia relata que se encontraba Jacob en ese momento. A simple vista parece no ser un lugar así muy definido geográficamente, ¿verdad? Pero si analizamos la manera en que está descrito el pasaje que acaba de leer, el hecho ya de repetir 13 veces en un mismo texto la palabra ese lugar, ese lugar, ese lugar,
ya nos tiene que llamar la atención y de hecho nos llaman la atención. Y también la similitud que hay entre estas palabras, ese lugar, y las utilizadas por Abraham cuando él estaba yendo a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Por orden divina, ¿verdad? Así como las palabras hebreas utilizadas en el texto, se llega a la conclusión, y de hecho los eruditos judíos de la Torá asimismo lo han expresado, que se trata, el lugar se trata del monte Moriah, ¿verdad? Que es el mismo lugar en donde Abraham se fue a literalmente intentar ejecutar a su único hijo. Y más tarde, ese mismo lugar iba a ser el lugar donde se iba a construir el templo de Jerusalén. O sea que no estamos hablando de cualquier lugar, gente. La palabra hebrea que ha sido traducida como lugar es makom. Esa es la palabra que aparece en el original hebreo de este pasaje de Génesis. Y la palabra se repite 6 veces en el original, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a leer el pasaje ese que estoy mencionando de Génesis 22, del 3 al 4, ¿verdad? Como una referencia a que cuando habla de ese lugar se refiere al monte Moriah. Por favor, 22, del 3 al 4. Cómo no, Génesis 22, 3, 4. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El lugar de lejos. Acá Carlos Osorio dice, ¿Jacob mató a su hijo? Pregunta por Dios. No, nadie le mató a nadie acá. Le llegó a sacrificar, pero Dios impidió otra vez el sacrificio. Fue una prueba de fe. Eso estuvimos viendo en el capítulo 22. Ahí estás. Puedes retroceder en el canal y vas a encontrar el capítulo 22 para conocer toda esa interesantísima historia que es hecho verídico, ¿verdad? O sea, no es una fábula este tema. Bueno, entonces, este lugar es el lugar del monte Moriah, que es esta misma foto que está acá en pantalla. Entonces, aparece ahí también en 22.3.4, como leemos, como una especie de referencia a Moriah, ¿verdad? Y la palabra makom en hebreo, que quiere decir lugar, también se usa en referencia al omnipresente. Por eso se puede traducir el texto hebreo como y tuvo un encuentro con el omnipresente. Así dice literalmente cuando se traduce del hebreo al español. ¿Por qué? Porque ahí Jacob se encuentra con Dios. Ahora, Jacob se encontró a través de un sueño. Durmió él. Con esto también demostramos de que Dios se puede presentar de la manera que Él quiere, ¿verdad? Con Abraham se le presentó varias veces, tuvieron grandes conversaciones, charlas, almuerzos, cena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con Isaac también tuvo varios encuentros. Y ahora con Jacob en un sueño, pero un sueño profético que vamos a tratar de analizar el simbolismo que tiene ese sueño y qué era el mensaje que Dios estaba tratando de comunicar no solo a Jacob, sino a través de Jacob y de su palabra a todos nosotros, inclusive hoy 2021. Bueno, una de las grandes revelaciones en el estudio del templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón, que vamos a ver dentro de varios meses, todavía falta para llegar a esa instancia, es que ese templo, el primer templo, tenía la figura escondida de un ser humano. Y vamos a ver eso en su momento así gráficamente. Así que cuando colocamos la posición de Jacob descansando con su cabeza recostada en una piedra, como relata el pasaje de hoy, lo que vamos a encontrar es la exacta descripción del templo en el lugar exacto donde debía ser construido años más tarde. O sea, la primera profecía de mensaje ya era ese.
Jesús también se autodenominó en muchas ocasiones como la piedra principal, la piedra angular. La piedra angular en una construcción es una piedra del fundamento, o sea, del cimiento, que es una piedra principal en el sentido de que es lo que sostiene todo el edificio que va a ser construido encima. Eso un ingeniero, un arquitecto te puede dar mayor luz al tema. Y en nuestra fe, en nuestra creencia cristiana, el fundamento es justamente la piedra principal o la piedra angular es Cristo, es Jesucristo. Por eso él siempre utilizaba así comparaciones para que nosotros podamos entender situaciones o cuestiones espirituales, él lo pueda traer a nuestro entendimiento limitado natural. Entonces usaba la comparación por lo general. Y Jesús es la piedra sobre la cual descansa la cabeza, ¿verdad? Porque es lo que se denota acá en este pasaje de Isaac durmiendo sobre una piedra. Y Jesús es también una escalera, como una escalera que nos conecta a los humanos con Dios, la tierra y el cielo. Recuerden que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo, ¿verdad? Para hacerse hombre, representarnos a nosotros, morir por nuestros pecados. Una especie de escalera, ¿verdad? Que nos une de nuevo a nuestro Creador. Vamos a leer, por ejemplo, Juan capítulo 2, del 19 al 21, para ver lo que dijo Jesús. Juan 2, capítulo 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bien, él estaba hablando comparativamente hablando. No estaba hablando de un templo físico, estaba hablando del templo que es el templo del Espíritu Santo, el que contiene a Dios, y es Él, ¿verdad? Una escalera, por ejemplo, sabemos que tiene varios peldaños, ¿verdad? Y esto nos enseña también que el camino a transitar entre la tierra y el cielo tiene varios niveles, ¿verdad? Y en la Escritura podemos encontrar muchos ejemplos de estos diferentes niveles. Entonces tenemos básicamente 3 elementos acá: la escalera, la casa y también una puerta, ¿verdad? ¿Por qué la casa? Porque finalmente a este lugar se le llamó Betel, que quiere decir la casa de Dios, literalmente traducido del hebreo al castellano. La casa de Dios que está en el cielo es proyectada en el templo o tabernáculo y los templos que estaban en la tierra, ¿verdad? Por eso nosotros cuando nos vamos a la iglesia, ¿qué solemos decir? Esta es la casa de Dios. Pues no es que literalmente Dios viva ahí, ni que esté ahí, no, así como nosotros entendemos, sino que Él está en su reino, ¿verdad? En el reino de los cielos, ¿verdad? Y a través, como Él es omnipresente, Él está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, en todo sitio, al mismo tiempo, lo cual es sumamente difícil para nosotros comprender, ¿verdad? Es como una proyección, ¿verdad? De todo lo que es su reino aquí en la tierra. Y allí encontramos los 3 niveles también en ese tabernáculo o templo, y eso vamos a estudiar mejor cuando veamos el tema del templo, del tabernáculo, donde está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Y cada nivel tiene también una puerta de entrada y hay ciertas condiciones para entrar. Y bueno, y todo eso son, digamos, analogías, son comparaciones que Dios trató de dejarnos para que nosotros podamos interpretar lo que es realmente ese reino de los cielos, en el cual yo no tenemos todavía ni la más pálida idea de cómo va a ser. Pero Dios nos dejó así más o menos algunas pistas para que el día que lleguemos allá digamos, mira, ¿te acuerdas? Este era lo que habíamos estudiado acá, y mira, acá está el lugar santísimo, ¿verdad? Y podamos interpretar por lo menos de qué nos estaban hablando, y que no seamos así absolutamente tan ignorantes y neófitos en el tema. Entonces, esa escalera
de Jacob, como se le conoce, representa diferentes niveles en la vida de oración también. Porque conforme uno va profundizando en la oración, va tomando el hábito de orar, y no solamente orar cuando hay necesidad, por ejemplo, ¿verdad? Uno va a ir subiendo de nivel y por ende va subiendo y va teniendo mejores y mayores experiencias con su Creador, hasta elevar el espíritu e incluso de su cuerpo hasta las esferas superiores de los cielos. ¿Qué? Me hace decir, ¿está levitando? No. Hay un caso y varios casos en la Biblia de personas que llegaron a desarrollar esto, por ejemplo, que estuvieron en el tercer cielo, que es el lugar donde físicamente está Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, por ejemplo, fue uno de esos y dio testimonio y está por escrito. Vamos a leer un caso, Apocalipsis 4 del 1 al 2, por ejemplo. Apocalipsis 4 del 1 al 2. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vieron, esto fue un testimonio del apóstol Juan, que es el que está escribiendo el Apocalipsis, y ahí está contando la experiencia que él tuvo. También es otro personaje, ser humano, como vos y como yo, que llegó a estos niveles. ¿Y por qué? ¿Por qué él es un privilegiado para llegar a esos niveles? Bueno, hay que preguntarle a Juan el día que lleguemos allá qué es lo que él hizo para desarrollar eso, pero no hace falta llegar al cielo. Acá tenemos que leer nomás la Biblia y vemos ya todo lo que él hizo y llevamos a la práctica, ¿verdad? Por ahí tenemos esa experiencia que fantástico sería, ¿verdad? Pero tenemos que estar listos también para ver lo que vamos a ver. Jesús también dejó claro, muy claro, en Juan 1:51, que ahora nos va a leer, que Él es el único acceso al cielo. O sea que como la única escalera, único puente, único canal que hay. No hay vía alternativa para llegar al cielo, ¿eh? Él es el único medio por el cual el cielo también baja hasta nosotros. Porque Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo, se bajó en forma de siervo encima, no es lo de hombre nomás. Y por el cual nosotros podemos también ir al cielo, o sea, por medio de Jesucristo. O sea que Él es como la escalera también en ese aspecto, ¿verdad? Vamos a leer ese pasaje de Juan 1:51. Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿ok? Porque Él nos representa a nosotros. Entonces Él es 100% hombre, 100% Dios. Ahí los ángeles dicen que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Quiere decir ángel, mensajero, el enviado. No es el angelito chulinita, eso es la estampita. No, un ángel, estamos hablando de es un ser espiritual, es un guerrero, es una cosa impresionante. ¿O por qué cree que cuando el ángel se le apareció a María se quedó prácticamente petrificada, ¿verdad? No es esos angelitos que a nosotros nos pintó ni el ángel allá en la Capilla Sixtina, ni de casualidad. Estamos hablando son guerreros, son partes del reino de Dios, que tienen varias categorías. Bueno, estos ángeles están al servicio de Dios. O sea, Dios es el único que le dirige a ellos. Le dice, vaya ya, envíe ese mensaje, traiga, ponga, y ellos obedecen, ¿verdad? Bueno, esto no es fábula, gente. Yo sé que cuesta creer, yo entiendo, estuve también en tu posición, ¿verdad? Pero recordemos siempre lo que dijimos. ¿Qué estamos leyendo? La palabra de Dios. Y ya demostramos de que la Biblia no es un libro más. ¿Okay? Y si eso dice acá, es verdad. Porque si una sola palabra no fuera cierta, ya se duda de toda la Biblia. Ya desacredita totalmente todo el resto. ¿Me explico? No estamos hablando de un personaje, un ser
natural, sino de un ser extraordinario que sobrepasa todo nuestro entendimiento. ¿Me explico? Esto va mucho más allá que la ciencia ficción o todo lo que el ser humano pudo lograr. Entonces, es difícil. Este tema. Pero Dios apenas así una muestrita nomás nos dejó en la Biblia. Y para nosotros este lo ya es complicado. Imagínate vos si nos muestra todo lo que hay allá. Y algún día estando en su presencia vamos a ver. Y vamos a conocer. Y vamos a disfrutar. Pero para eso tenés que nacer de nuevo. O si no, esa escalera otro lado y no se va a ir hacia arriba. Bueno. Muy bien. Salmo 105 del 8 al 11 es un pasaje que también escogí acá para leerles. Y dice, y ahí tienen en pantalla, para siempre se ha acordado de su pacto. ¿El pacto de quién es? De Dios, no del hombre. De su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. No dice que sugirió, ordenó. Dios ordena, no sugiere. Él es Dios, el soberano. Que ordenó a 1000 generaciones del pacto que hizo con Abraham y de su juramento. Él juró, no pudiendo jurar por otro mayor que él juró por sí mismo. Imagínate. Y de su juramento a Isaac, primero a Abraham, después a Isaac, ¿verdad? Y también lo confirmó a Jacob. Mira un poco cómo el Dios de la historia está primero con el abuelo, después está con el papá, ahora está con el nieto, y se va así hasta llegar a Jesucristo. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno. Ojo con aquellos que no le tienen mucha gracia a los israelitas. Es el pueblo escogido de Dios. Sé sabio. Independientemente de lo bueno y malo que tenga, no vayas nomás a meterte ahí ni abrir tu boca. ¿Ok? Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Maldeciré a los que te maldicen, bendeciré a los que te bendicen. De Israel y no está hablando. Muy bien. Entonces dice acá, a ti te daré la tierra de Canaán, que esa es la famosa tierra a conquistar, la tierra prometida, físicamente donde hoy está Israel, como porción de vuestra heredad, o sea, de tu herencia. Ahí le confirmo otra vez. A Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, ¿qué más duda puede haber, ¿verdad?, de que esa tierra es de ellos? 28:15, vamos a leer, por favor. Bueno, 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta es una de las promesas más espectaculares también que hay en la Biblia y después vamos a analizar un poquitito mejor. Pero ahora, básicamente lo que puedo decir sobre este versículo número 15, que lo separé luego literalmente, ¿verdad? Para analizarlo solo, puedo decir que para Jacob era muy importante, ¿verdad?, recibir esta confirmación. Y más todavía en este preciso momento en el cual él se encontraba, en donde no tenía literalmente nada. Estaba un fugitivo, ni casa no tenía, ¿verdad? Descendencia, de tierra, amigo, ¿verdad? Él podía estar pensando, corriendo literalmente por su vida, ¿verdad? Y seguramente a él se habrá preguntado si se casaría, será porque yo voy a tener hijos, será porque algún día voy a volver a mi casa, a mi tierra, donde yo nací. Él no se fue por decisión propia, hay que acordarse de eso. Él no sabía si iba a volver a verla a su familia. De hecho, a su mamá ya nunca más le vio, porque cuando volvió ya falleció. Y bueno, y el Señor le confirmó que sí, yo te voy a regresar a la tierra prometida, le dijo. Ella calma, ya le prometió ya. O sea que lo que Dios comienza, gente, esto es una enseñanza también que sacamos de esto, Él no lo deja a la mitad. Él no es esa gente que empieza algo y no termina.
Clásico. Empieza bien y a la mitad deja por el camino. Arranca un estudio, deja. Arranca un trabajo, renuncia. Arranca dieta, suspende. Arranca un proyecto de matrimonio, se divorcia. No, Dios no es así. Dios termina lo que empieza. Y encima, perfecto termina. Él no hace a media las cosas. Él no está como nuestra ciudad, medio asfaltado, medio pintado, medio reparado. No. Él siempre termina la obra que comienza. Y esto está bíblicamente fundamentado. Y vamos a leer Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? El que comenzó la buena obra en ustedes o en vosotros. ¿Quién comenzó? Dios. ¿Qué es lo que es la buena obra en ustedes? La salvación. Vos naciste de nuevo, empezó la obra. Primero lo ya te empezó a llamar. Te empezó a traer. Y se valió alguna situación de alguna persona, de alguien que te invitó a una iglesia, algún estudio bíblico, este mismo espacio, ¿verdad? No importa ya la forma en que vos llegaste. Si fue de casualidad o si fue a través de un estudio que forma parte de un programa de estudio de corte y confección, también si querés. Eso ya es un detalle. El tema es que vos llegaste. Después te empezaste a interesar. Después ya te empezaste a apasionar. Y después ya no pudiste más dejar. ¿Ok? Y eso es la manera en que Dios nos atrae a Él. Dios nos trae con lazos de amor, nos enamora de Él. A Dios no quiere que nadie esté con Él por obligación. Te hago una pregunta. ¿Vos vas a estar con tu pareja por obligación? ¿Vos vas a estar con alguien que te ama por obligación, por cumplido? No, ¿verdad? Bueno, Dios tampoco. ¿Entendés? Entonces esta es la obra, esa es la obra que empieza y después Él dice que va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a empezar a tratar con nosotros a nivel personal, cambiando nuestro ser, en nuestra manera de actuar, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en todo, puliendo, quitando toda la porquería y poniendo lo bueno. De manera que nosotros vayamos cada día pareciéndonos más a ¿quién? A nuestro modelo Jesucristo. Que cada día tengamos más el carácter de Cristo. Y eso es lo que le va a atraer a la gente hacia tu vida. No vos, Cristo en vos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que quiere decir ese pasaje, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo nosotros con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero nuestros valores, nuestros principios, nuestras prioridades, nuestra esperanza, nuestro proyecto es diferente ya. Porque ahora nuestro enfoque está no en las cosas de acá, sino en las cosas de arriba. Nuestra mirada ya está en ese reino celestial que sí o sí en algún momento vamos a ir a parar. Entonces yo lo que estoy acá es entrenándome, mínimo entrenamiento para cuando llegue ese momento. Y de paso Dios me está usando a medida que me está preparando, también me está utilizando ¿para qué? Para ganarle a otra persona, no para tu iglesia ni tu religión, para Él. Para que ese también, así como vos estás recibiendo, Él también tenga la oportunidad de recibir. Por eso que a veces yo te digo, compartí esta transmisión. Dale me gusta. No es para que nosotros seamos más famosos. Es para que más personas tengan la oportunidad de conocerle a este Dios de la Biblia. Es para eso. Porque Dios se va a encargar de hacer famoso y de difundir su palabra como quiere, cuando quiere, por donde quiere. Vos y yo podemos tener el privilegio de ser sus colaboradores, dando un clic nomás. Imagínate vos. Y vos no sabés a dónde puede llegar ese clic. Dentro de 30, 40 años, a lo mejor vos y yo ya no estamos más acá y se va un día
un mitaí o un joven que esté a lo mejor con ganas de suicidarse y agarra y entra en el YouTube, no sé más cómo se llamará dentro de 30 años YouTube, a lo mejor ya es todo, mejor ya sale la persona ahí en físicamente y ve entre la espada y la pared, año 2021, pues este retro, y mira ahí, justo le habla ahí de un pasaje donde Dios le ama y tal cosa, y el tipo aborta la misión de suicidio. ¿Y cómo empezó el tema? Pues vos le diste un clic, ¿te diste cuenta? Entonces, ¿qué me está esperando? Compartir pues ya, mientras estamos acá estudiando. Bueno, entonces básicamente eso sería este capítulo, versículo 15, que quise, por eso apartélo así, porque deja ese mensaje de que Dios siempre termina lo que empieza. Y acá le está prometiendo a Jacob eso también. Y al prometerle a Jacob y al poner en la Biblia para que nosotros leamos, también es para nosotros. Ahora vamos a leer los dos versículos siguientes, por favor, 16 y 17. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando dice terrible, tenemos que entender que esto fue traducido de un hebreo antiguo, ¿verdad? Que ni siquiera es el mismo hebreo que se usa hoy, ¿verdad? Y ese terrible no quiere decir lo que para nosotros terrible, pues algo malo, ¿verdad? Algo negativo, ¿verdad? Lo que es terrible, temita ahí, ¿verdad? Qué terrible esta tormenta, el clima está terrible, no. Terrible quiere decir que es algo impresionante, ¿verdad? No sé, wow, caído, esto es, no sé cómo te puedo decir, no. Y no te imaginas estar ahí y estado soñando el tipo y se baja, se sube ángel, le aparece una escalera, una voz ahí. No es estándar, ¿verdad? Todo lo que él estuvo viviendo. Y Jacob se dio cuenta, ¿verdad? Que ese lugar donde él se fue a dormir no era en un lugar cualquiera, era un lugar muy especial. Y Betel se le llamó a ese lugar, traducido quiere decir casa de Dios. Bet Elohimi quiere decir, traducido, Bet Elohimi, de ahí viene Betel, ¿verdad? Y también puerta del cielo, porque había como una escalera, entonces yo me imaginaba, esto era como una puerta, una entrada, una conexión directa así con el cielo. Y es el lugar entonces donde la tierra, digamos, se conecta, ¿verdad?, con el cielo, donde el hombre puede conectarse con Dios. Pero en el caso puntual de Jacob, más lo que es tanto es un lugar físico, ¿verdad? Sabemos que Dios está en todas partes, en todos lados, ahora mismo está ahí al lado tuyo, sentado contigo. ¿Por qué yo digo eso? Porque la Biblia dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, o sea, hablando de Él, de sus cosas y lo que estamos haciendo, Él está en medio de nosotros, dice la Biblia. Por ende, está ahí donde vos estás. Y acá a mi lado también está. Y digo a una macana y me meten una capetella a entrarlo ya. Entonces, esa es la manera que Dios actúa. Así dice la Biblia. O sea que es palabra de Dios. ¿Qué dice el pueblo? Te alabamos, Señor. Ya está ya. Bueno, entonces Betel, que es el nombre de una ciudad cananea, ¿verdad?, de la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, al noreste de Ai, por el camino que va a Siquem, que sería 30 kilómetros más o menos al sur de Silo, y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. ¿Okay? Ahora vamos a ver un material audiovisual para que conozcan Betel hoy 2021 y para que vean ese mismo lugar en donde durmió Jacob, apareció en la escalera, vio ángeles bajando y subiendo y Dios se encuentra con Jacob. Vamos a ver por ese lugar físicamente hoy para que vos te puedas darte cuenta de que esto no es fábula nomás así o una linda historia. Vamos a proyectar entonces acá un ratito. We're in an altitude of 840 meters above sea level, which
basically controls the entire area. Behind me, we can see the highest mountain of the region, which is called Baal Chatzor, higher than Jerusalem itself. And could it be that this is one of the places that is assumed to be that Jacob had his dream, Jacob's ladder, since this is one of the higher places and the land was folded, as it says, underneath Jacob himself. One of the finds here is quite unique, a stone fire pan, which may have been used for Jewish rituals during the Second Temple era. The fire pan is a ritual object. It even appears in the Jewish temple, but over there it is made of some metal. We found a fire pan made out of stone. We did not find any sign of use on it, so we suggest that it was an ornamental piece. But it still shows us that the population here remembered this object and perhaps even tried to follow the high priests of the temple. The discovery tells us the story of Jewish life during the Great Jewish Revolt of 66 CE. After years of oppression by the Roman Empire, the Jews decided to revolt. A violent uprising began in Jerusalem and spread across the country. The people here, mostly Jewish farmers, joined the protest. We can see some evidence of this period in this underground pit, which was recently discovered. What we found here is related to the dramatic story that occurs here during the Great Jewish Revolt, just before the destruction of the Jewish temple in Jerusalem. The year is 68 CE. Vespasian, the Roman emperor, arrives in Caesarea with his forces and moves to Jerusalem. During this campaign, he wreaks havoc in every Jewish city in his way. He takes over every settlement and eliminates the Jewish population until he arrives on the outskirts of Jerusalem. He approaches this Jewish town, which was called Kfar Mar. The residents here hear he is coming and that the end is near. They understand that this is their last battle. They decide to fortify the town, and they take this water hole and turn it to a food larder. Right next to the cistern, we can find more evidence of the battle that took place here in the 1st century CE, a battle which ended with the defeat of the Jews. This wall behind me was not here when the town was established. In fact, we can see here a series of houses which continues behind the wall. The people here filled the walls in their houses with sand and created a wall to fortify the town. This method is known in ancient times, especially during the Great Jewish Revolt. They decided to fortify the city so they can stop Roman forces or at least delay their progress. The Jewish community which lived here during the Second Temple era was perhaps inspired by the biblical stories of Bethel, a place associated with some of the defining moments of the Jewish people. The book of Genesis tells us about Jacob, the son of Isaac, who travels from Beersheba up north to Haran. On his way, he sleeps and has a dream, described in Genesis 28. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, God of Abraham thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. And thy seed shall be as the dust of the earth. And thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in thee and thy seed shall all the families of the earth be blessed. This tomb from the early Muslim period is believed by some to be the biblical site of Jacob's dream. Sheikh Abdallah is a building that was built in a Muslim period, but obviously anything that comes from Islam tradition comes earlier than that from a Christian tradition that would come earlier than that from a Jewish one. Okay, this place is based on traditions over traditions that supposedly this was the place where Jacob's dream has occurred. By the way, nobody knows who was Abdallah, but in many ways it's very tempting to say that Abdallah, which means God's servant, refers to Jacob himself. And this place becomes a pilgrimage place for a lot of Muslims because of the tomb that is right over here. Another famous biblical story associated with this site relates to King Jeroboam's shrine and the division of the United Israelite Kingdom. In the book of Kings, it says that the people of Israel are coming to Rehoboam, the son of King Solomon, and says that
would you be willing to ease our taxes? Your father was a great king, but he was very heavy with his taxes upon us. Would you be willing to ease your taxes? And Rehoboam does political mistakes and goes not to the elders who tell him, do ease them, but actually the younger advisors are telling him, do not do so. And the answer that he gives them 3 days later is a very harsh one. He says that my father tortured you with spikes. I'm going to torture you with scorpions, which means much, much harsher than that. And obviously the people are not pleased, and they say to each one in his own, back to your tent, so Israel, and the kingdom is being split. Historian Ze'ev Vilnai was one of the first to identify this place as Jeroboam's shrine. He based his assumptions on some evidence on the ground, such as the measurement of the site. Jeroboam tries to create two alternative sanctuaries. One of them is over here in Bethel. The other one is up north in Tel Dan. And over here, there are many fascinating evidence that really prove that this is probably the place where this thing was. One of them is the very well-fortified place because potentially there could be a war between Judea and the kingdom of Israel. It's almost impossible to find clear evidence of the story of Jacob, which according to tradition took place more than 4,000 years ago. But this story continues to be a source of inspiration in the Holy Land, even today. Bien, entonces ahí vimos un material sumamente elocuente y reactualizado para que conozcan un poco algo así rápido de lo que es el lugar y se sitúen de que todo lo que estamos viendo en la Biblia tiene su evidencia física, ¿verdad? Arqueológica. Eso es lo fascinante de esto que estamos conociendo, ¿verdad? Es un Dios vivo, como le dije, histórico, ¿cierto? Es el Dios de la historia, pero también es un Dios vivo, actual, absolutamente presente, ¿verdad? Que trabaja y mueve los hilos acorde a su voluntad y nosotros simplemente somos protagonistas de este gran teatro, de esta gran película, ¿verdad? Que está bajo este director tan espectacular que es nuestro Dios, ¿verdad? Si por providencia de Dios me permite, estamos planeando para el año que viene visitar ese sitio tan sagrado y capaz que si tengo la gracia y la providencia de hacerlo, transmitiremos algunos de los programas desde esa zona, Dios mediante. Así que ya les encargo también que oren para que eso pueda ser posible. Génesis 28, entonces del 18 al 19, por favor, si leemos ahora. Génesis 28, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ok, entonces primero se llamó Luz esa zona y después se le cambió el nombre por Betel. Ahí justamente está lo que le estuve mencionando hoy. Acá hay una alusión también al Mesías Jesucristo, a la piedra fundamental, ¿verdad? Para la casa de Dios y el ungido con aceite, ¿verdad? Dice que Mesías pues quiere decir ungido, ¿ok? Mesías quiere decir ungido. Ungido es una persona que se le impartía una autoridad y dentro de lo que es el protocolo judío, ¿verdad? Era literalmente con el aceite. El aceite tipificaba el aceite de oliva específicamente, ¿verdad? Estamos hablando de litros, que se le bañaba literalmente, no es que se le ponía así una gotita por su cabeza, no. Se le bañaba en ese aceite de oliva y era una representación del Espíritu del Eterno, o sea, el Espíritu Santo, ¿ok? Era como una investidura que ahora tenía esta nueva persona de que fue llamada y apartada para Dios para una misión especial, ¿verdad? Y esto concuerda, ¿verdad?, con textos del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que Jesucristo mismo validó todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Vamos a leer 3 pasajes. Mateo 16, 15 al 18, Primera de Pedro 2, del 4 al 5 y Salmo también 118, 22. Mateo 16, 15 al 18. Y les dijo:
¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera de Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vieron que todos los pasajes que habla de piedra y roca está tipificando a Jesús, ¿verdad? Y él mismo no está hablando. No es que otro está diciendo algo de él. Él mismo está hablando de él, ¿verdad? Está diciendo que él es la piedra principal, que es la piedra del ángulo. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, porque él es el fundamento de la iglesia. No es Pedro, es él. Él estaba hablando de él. Y dice que nosotros también somos como piedras vivas que formamos parte de un edificio, ¿verdad? Entonces él es el fundamento y nosotros somos todos los ladrillitos, ¿verdad? Y todos juntos, eso forma ¿qué? La iglesia, que no es un lugar físico, sino es la iglesia espiritual, los que somos nacidos de nuevo, los que somos hijos de Dios, parte de la familia del reino de Dios. De eso estaba hablando Jesús, ¿verdad? Y hasta hoy día hay muchos que les cuesta entender estos pasajes, ¿verdad? ¿Y por qué les cuesta entender? Porque no conocen pues todo el contexto de lo que estamos hablando. Ese es el tema, ¿verdad? Ya vieron toda la información que nosotros estamos recibiendo en estos 40 capítulos que llevamos de entre la espada y la pared, y todo lo que nos falta todavía, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que vos ya conoces, vos si estuviste en estos 40 programas, conoces muchísimo más que cualquiera otro que probablemente hace 10 años se va a alguna iglesia y no accedió a esta información, ¿verdad? Porque es la Biblia, es la palabra de Dios lo que el cristiano tiene que aprender. Eso es lo fundamental. Es lo que Dios nos dejó para el método por el cual nos dejó, nos legó para conocerle. No hay otra manera. Esta es su tarjeta de presentación, su currículum, su historia de vida. Eso es literalmente la Biblia, de manera práctica, ¿verdad? La revelación que tuvo Jacob de esa escalera, que ya dije también representa al Mesías Jesucristo, se asemeja también a una revelación que tuvo el apóstol Pedro acerca de quién era Jesús. En ese pasaje que acabamos de leer, Jesús le dice, Pedro, hijo de Jonás, eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea que mi hijo, eso no pudo haber salido de tu intelecto. Aparte luego Pedro no era muy intelectual que digamos, algo pescador, ¿verdad? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea que esa información, eso que vos acabaste de decir, Dios, mi Padre mismo puso en tu materia gris, conectó con tu lengua para que vos hables, diga, para que eso mañana sea registrado en la Biblia y todos aquellos que van a tener la oportunidad de leer y conocer, sepan, ¿verdad? Y sobre esta roca, digo, pero él, apuntándose a él mismo, edificaré mi iglesia, ¿verdad? La iglesia no es tuya, la iglesia no es del pastor ni del cura, la iglesia es de Jesucristo. Sobre esa roca será edificada la iglesia, que es una casa espiritual, literalmente. Y la congregación donde se reúnen los santos. ¿Quiénes son los santos? Vos y yo, los que creemos. Santo no quiere decir perfecto, santo quiere decir apartado para Dios. Es como un enfermo que está ya en tratamiento, ya está en el hospital. Bueno, la iglesia es como el hospital de aquellos que estamos enfermos espiritualmente y estamos volviendo
a conectarnos con nuestro creador, con nuestro fabricante, y Dios está tratando con nosotros. Entonces los que ya estamos por lo menos en el hospital, ya estamos siendo tratados. Hay otro que ni tiene pensado ni planeado todavía ni de casualidad pasar por enfrente del hospital, llamada iglesia, ¿verdad? Pero acuérdate lo critica. Bueno, esa es la iglesia. Entonces los edificadores fueron los líderes espirituales que terminaron de Israel, que le rechazaron a Jesús, rechazaron la piedra, dice ahí en ese pasaje, que le rechazaron como el Mesías. Le dijeron, hijo de Dios, crucifíquenlo a este tarado partida. Así dijeron de él, ¿verdad? Y se cumplió finalmente como está escrito en Hechos, capítulo 4, versos 8 y 11. Vamos a leer, por favor. Hechos, capítulo 4, 8 al 11. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Un ratito. Pedro, ¿lleno de qué estaba? Del Espíritu Santo. Siempre que una persona va a hablar en nombre de Dios, vamos a leer que hace esa aclaración. Estando lleno del Espíritu Santo. O sea, es Dios Espíritu Santo, Dios mismo, no es la palomita, Dios, que es como que le toma a esa persona, como que controla su mente, su lengua y habla lo que Dios quiere que se hable. ¿Entendés? Y esa persona después no entiende, ¿y por qué yo dije eso? ¿Y cómo dije eso? ¿Y cómo yo sabía eso? Ese Dios hablando ahí. Te usó como marioneta nomás. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Sigamos. Sí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Imagínate que el mismo Pedro está declarando esto. Pedro, que quiere decir Petros, roca, ¿verdad? Y hay quienes enseñan de que este pasaje de la iglesia está edificada en Pedro. Y el mismo Pedro acá ya está diciendo que Jesús y no es la piedra, es la roca sobre el cual... Y ahí está contando un pasaje de una persona a quien tuvo un milagro de una sanidad divina. Y venían todos, por supuesto, los detractores de Jesús. No, nada que ver. Y ahí Pedro salió a defender el tema, ¿verdad? Pero no es tanto por ese acontecimiento, sino por esa expresión de al final, es que les puse este pasaje en donde el mismo Pedro está ya diciendo de que Jesucristo es la piedra que te desecharon. Y hoy en día se le sigue desechando a Jesús. Hoy en día se le sigue desechando. Aunque no lo digan literalmente, con su actitud se le desecha. No se le tiene en cuenta. Al no tener en cuenta lo que dice la Biblia, vos no le tenés en cuenta a Dios ni a Jesús. Entonces, ¿de qué sirve que vos, puro Jesús, Jesús, Dios, 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 pero vos seguís haciendo tu vida como vos querés y no como Dios quiere? Entonces, puro bla, bla, bla. A todos los seres humanos le podemos joder, pero a Dios no. Y acá el tema es con Dios, no es con el güey corneta que tenés a tu lado. Así es. Y esto hay un asunto. Entonces, al lugar donde Dios se presentó, Jacob le puso el nombre de Betel. ¿Se acuerdan? Que traducido quiere decir casa de Dios. Entonces ahí ya saben, ya cuando encuentran, por ahí van a ver iglesia Betel, no sé cuánto Betel. Bueno, ya saben, hay un colegio también, colegio Betel, ya saben ya qué quiere decir Betel. En hebreo, Betel, casa de Dios quiere decir. Bueno, 20 y 22, y con estos son los últimos pasajes de este capítulo, por favor. Versículo 20. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, todo muy lindo, ¿verdad? Acá viene donde él empieza a hacer el juramento, el voto, pero la manera en que lo hizo es lo que no, es medio ridículo, ¿verdad? ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Bueno, luego de la señal que hizo a raíz del sueño que tuvo, Jacob no le queda otra más que hacer una promesa y un voto. Voto quiere decir un compromiso que uno asume con Dios. ¿Ok? Jacob le puso una condición a Dios y ahí lo que está su problema. ¿Quién pico somos nosotros, ni Jacob, ni nadie para condicionarle a Dios? Es totalmente ridículo. ¿Verdad? Dice que si el Señor me cuida, si me permite regresar con mi familia, entonces él le prometió a Dios lo siguiente. Uno, voy a reconocerle a Dios como mi Dios. Le voy a construir un templo y voy a dar el 10% de toda mi ganancia, o sea, el diezmo. Mira, está todo muy lindo, papá, tu ofrecimiento, pero como esa palabra, si es que es lo que está de más. Lo que indica, tipo, si vos no me das esto, no. Y Dios no hace pues trato de ese tipo con nadie. Porque todo esto que él estaba ofreciendo, Dios ya le iba a dar nomás luego. Pero no porque él dio una súper gran oferta, sino porque Dios tiene gracia, misericordia. Si Dios quería y mismo hacía así, se fulminado para Jacob. Y hoy día nosotros también, así tipo Jacob, queremos a veces negociar con Dios. Señor, si le sanas a mi hijo, te prometo que voy a hacer tal cosa. Señor, si me bendecí en esta área, te prometo que te voy a servir. Te prometo que voy a hacer. Le ponemos una condición. Ay, Dios está temblando. Paren, Arcángel, suspendido la canción. Acá hay una super oferta, estamos recibiendo. A Dios no le interesa. Uno no puede negociar, ni chantajear, ni condicionarle a Dios nada. Vos tenés que apelar a su gracia, a su misericordia y servirle y hacer todo lo que dijiste que vas a hacer porque le amás, no porque Él te hace un favor. ¿Y si no te hace? Que dentro de su soberanía puede no hacerlo si no quiere. O sea que vos le amás a Dios de acuerdo a lo que te da o lo que no te da. Entonces no le amás. Te pregunto, tu mamá, tu papá, si te tocó padres y madres normales por lo menos, ¿verdad? Porque habemos de todo también. Ellos pero cuando vos eras chiquitita decían, si te reís conmigo y no me dejas dormir esta noche, mañana te voy a cambiar tu pañal. Ellos se deslomaban por vos. Muchas noches no durmieron. Años probablemente. Estaban atentos a cada que vos decías. ¿Y por qué hacían eso? Porque te amaban. No había otro motivo. Amor implica sacrificio, renuncia, pero voluntaria, no condicional. No es canje. Yo hago esto y vos me das esto. Ese podemos hacer entre nosotros, pero con Dios. Ubicate, papá. Creador, criatura. Dios le dio un llamado a cada patriarca. Acá le tenemos a la triada: Abraham, Isaac y Jacob. A Abraham le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Ese fue un llamado específico. A Isaac le dijo que permanezca en la tierra. ¿Se acuerdan? Que ni salga ni de casualidad, que él se queda ahí. Y a Jacob le dijo, te hace volver a la tierra, porque él se mandó una macana. Pues, entonces tuvo que salir corriendo.
Y Dios podía tranquilamente solucionar el tema, licuarle a Esaú y dejarle a Jacob. No, pero Jacob tenía que aprender una lección de que todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Y si este iba a ser encima el portador de la simiente a través de la cual iba a venir Jesucristo, con más razón todavía. Así que le mandó un 20 años por nada a un pequeño entrenamiento de algunos días, ¿se acuerdan? Que terminó siendo 20 años. Y después vino, vino Jacobcito. ¡Ja! Señor Koshui, adorador, patriarca en serio, bien pulidito. No levantaba lo más su cabeza. El altivo así te levanta, así te mira. Pero el humilde siempre cabeza abajo, porque está acostumbrado a arrodillarse delante de Dios. No, hay pecho saliente, gallito paloma, eso con Dios, por ahí, vean. Si Jesucristo siendo Dios se arrodilló, lavó los pies, sirvió, se crucificó y murió y resucitó por vos y por mí siendo tremendo badulaque, pero ¿quién somos nosotros para hacérnoslo? ¿Quién? No creemos. O la última Coca-Cola del desierto, el tapón del desierto, del océano. No, pues. Ubícate. Entonces, los llamados a cada patriarca y a cada uno de nosotros es totalmente diferente, es personal y particular. Aun cuando el propósito de Dios puede ser uno solo, cada uno de los patriarcas recibieron un llamado diferente en la primera ocasión que oyeron de Dios, y cada uno de ellos recibió también un direccionamiento diferente en relación con la tierra prometida. A los tres le unía la misma tierra, ¿verdad? Pero cada uno tenía un direccionamiento diferente. A uno, vete, al otro permanece, el otro, volvé. Según el momento en que se encontraban en sus vidas, obviamente. Entonces, esto también no sirve para nosotros. Vos también tenés un llamado de Dios para tu vida. No vaya a creer que vos no tenés. Si naciste de nuevo, 100% tenés. Y no, ¿y cuál será, profe? Y en la Biblia está. ¿Y sabes dónde vas a descubrir? Cuando te vayas todos los días a encontrarte con Dios orando. O sea que no es que todos vamos a soñar la escalera. No es que todos lo vamos a tener la oportunidad de que Dios vaya a venir a comer un asado con nosotros. Como si tuvo Abraham. Dios hoy está con nosotros en nuestra intimidad todos los días, 24/7, si es que vos te vas y te encerrás y orás y hablas con Él y estudias su palabra. Ahí vos estás con Dios. ¿Querés escucharle a Dios en voz alta? Lee tu Biblia en voz alta. Esa es la palabra de Dios. Ese es Dios hablando. Acá, hace 2 horas que estamos escuchándole a Dios hablar. Cada vez que se lee su pasaje, no es mi mamá. Dios está usando la voz nomás de mi mamá. Sus cuerdas vocales. Pero lo que ella está diciendo no es fruto de su autoría. Ella está leyendo la autoría, lo que está en la mente de Dios. Ella está haciendo una herramienta, un instrumento, es como una bocina, es como un parlante. ¿Entendés? Cielos abiertos también se mencionaba recién. Jacob vio los cielos abiertos y Jesús también hizo referencia a estos cielos abiertos en los cuales los ángeles subían y bajaban. Vamos a leer Juan 1 otra vez, del 47 al 51 para recordar. Juan 1, 47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, ahí está. Entonces es Jesucristo ahí está hablando, haciendo una
¿cómo se llama? Un refuerzo, una aclaración otra vez acerca de ese acontecimiento vivido muchísimos años antes por Jacob. Y le estaba hablando de los israelitas que conocen de punta a punta toda esta historia que nosotros estamos estudiando. Nosotros todavía vivimos en el reino de este mundo, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Físicamente acá. Pero cuando los cielos están abiertos, es la oportunidad en donde nosotros podemos conectar la tierra literalmente con el cielo. Entiéndase, cielo no es nube, no es ese es el primer cielo, esa es la atmósfera que nosotros vemos. Después hay un segundo cielo y después hay un tercer cielo. Y vamos a estudiar todo eso. Todo eso está en la Biblia, ¿eh? Y de ahí, el segundo cielo es el famoso ese que se suele ver en la película cuando sale el cohete y entra en la atmósfera, ¿verdad? Y se ve todo oscuro. Ese es el segundo cielo. Pero hay un tercer cielo. Y ahí está Dios. Ese es el reino de Dios. Ahí está Dios, todo su equipo de ángeles y todos aquellos que murieron creyendo en Jesucristo están en la presencia de Dios ya. ¿Ok? Están en un estado de reposo. Y cuando Jesús vuelva a esta tierra, ahí vamos a resucitar todo con un cuerpo nuevo, pero no físico, inmortal, glorificado. Pero eso no le voy a complicar ahora. Vamos a llegar en algún momento a ver todo eso espectacular en un programa especial, lo que vamos a hacer, así como hicimos el programa de la salvación de la vez pasada, porque eso tienen que conocer, porque eso puede pasar en cualquier momento. Bueno, los ángeles entonces van de un lugar a otro. Vieron que no son angelitos así que estaban así con su arpita quieto. No, ¿verdad? Y van y vienen. Todo el día ellos están trabajando a full y ahora sí que, como locos de estar laburando con la pandemia. De aquí suben con nuestras oraciones. Ellos llevan nuestra oración. Pregunto, el Pío va a llevar una oración que vos no hiciste. ¿Entendés? ¿Viste por qué es importante orar? O si no, viene el mensajero y, che, no hay nada para enviar. No, nada, no tengo ahí para enviar. Bueno, y se van a orar. Ojo, ¿dónde se va el vecino? Pero si vos ves que él está orando, esto y lo otro, qué espectacular. Acá hay mucha información para trasladar. Sí, pues yo no sé qué es lo que le iba a pedir a Dios, pues la oración no es solamente para pedir cosas. Entonces, se va con la oración. ¿Y qué trae? La respuesta y la dirección de Dios. ¡Pum! Mensajero, acuérdate, ángel quiere decir mensajero. Se va y viene. A un cartero. Y la oración de Jesús, modelo que nos dejó, ¿cuál es? Padre nuestro. ¿Qué dice una parte del Padre nuestro? Vamos a leer Mateo 6:10. Ahí está el Padre nuestro, por si no sabía, es Mateo 6. Mateo 6:10, Elena. Pues. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Vieron que se puede traer el reino de Dios a la tierra? Venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, él no es mi voluntad. Pues nosotros muchas veces creemos que Dios haga nuestra voluntad y no su voluntad. Así como en la tierra, así en el cielo. ¿Vieron que está conectado? Entonces vos querés que el reino de Dios se establezca en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia, ahí, no sé, en tu círculo, en tu iglesia también puede ser. Pues hay iglesias en donde Dios no está, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque nos enseña la Biblia. Eso es lo que se tiene que hacer en la iglesia. Entonces, ¿sabes qué tiene que hacer? Para traer el reino de Dios. Orar. Santificarte, que quiere decir apartarte del pecado. Y permanente conexión con su palabra. Porque vos no le podés amar a quien no le conoces. Y la única manera de conocerle a Dios es a través de la Biblia. No hay otra manera. Si hay otra, avísame y me uno a tu club. Muy bien. Entonces, para ir concluyendo ya en formato de reflexión final, vimos que Jacob era un fugitivo. Así arrancamos este capítulo. Escapando como loco por haber hecho cosas totalmente equivocadas que ya vimos en el programa anterior. Pero aún así, vimos también que Dios no le dejó solo.
En la visión que él tuvo a la noche, cuando estaba acostado sobre esa piedra, durmiendo, usando como almohada una piedra a la intemperie, vos te imaginas corriendo en el desierto, fugitivo, se cansó, vamos a dormir, se tiró ahí en un lugar, una piedra, y para que vos uses una piedra de almohada porque estás muy cansado ya. Los ángeles estaban en el camino de la mediación, mientras él estaba durmiendo. Estaban subiendo, estaban bajando, estaban llevando las necesidades de Jacob y estaban trayendo los servicios y los mensajes de consuelo de Dios para Jacob. Las concesiones de ayuda, la sanidad que necesitaba, por sanidad espiritual, emocional. Yo me imagino que él habrá llorado todo ese camino mientras huía. Estaba corriendo, estaba saliendo de su casa obligatoriamente, así como cuentan aquellos que fueron exiliados. No le habrá sido simpático tener que salir corriendo por su vida de su tierra, de su casa, de su ambiente. Y esta es la primera también comunicación, ya pudimos ver, directa que tiene Dios mismo con Jacob. Y hay una larga lista de líneas de revelaciones que él recibió acá. Y también es una renovación de esa alianza, de ese pacto que él hizo con sus padres. Y los creyentes también necesitamos escuchar, como ya dije, diariamente la voz de Dios. No es solamente los domingos, y algunos sí que ni de casualidad, ni domingo. Cada vez que se casa alguien o fallece alguien, se va a la casa de Dios. O Semana Santa, o Navidad, ese ya es muy espiritual ya. Dios diariamente nos recuerda en su palabra la siguiente promesa: yo estoy contigo, no te dejaré. El problema es que nosotros no nos vamos a su palabra, entonces no nos enteramos de eso. Para muchos, la vida puede ser comparada con un viaje por el desierto. Difícil, mucho cansancio, desalentador. Parece que solamente encontramos piedra en el camino. Pero si el corazón está abierto, así como ese cielo, y dispuesto, o sea, con una actitud proactiva para darle chance a que Dios trate con nosotros, entonces ahí Dios va a responder. Y sí o sí Él va a estar ahí para ayudar a quien le necesita. Esa es una promesa de Dios en la Biblia. Por ende, puedo estar 100% seguro de que así es. Y ese versículo 15 que yo aparté luego y que leímos, ese presenta, como ya dije, una de las promesas más lindas y espectaculares que tiene la Biblia de Dios para el hombre. Repito, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Incluso cuando vos te vas a esos lugares que vos sabés que si Jesús está contigo no se hallaría, Dios ahí está contigo también. Cuando estás a punto de meterle los cuernos a tu esposo o a tu esposa, Dios está contigo. Estás llorando, ¿verdad? Pues está contigo. Cuando estás a punto de estafarle a alguien, Dios está contigo. En la cárcel, Dios está contigo. En el hospital, Dios está contigo. Ahora, puede estar de adorno o puede estar activo. Eso va a depender de si vos sos hijo de Dios o sos creación de Dios nomás. Ya explicamos, ese es todo un programa. Este versículo 28-15, nos habla del cuidado providencial y amoroso de Dios. Ahora, ¿por qué Jacob era un fugitivo? Y bueno, y porque él y su mamá, ya vimos, no confiaron totalmente en Dios y quisieron utilizar ellos su método para asegurarse con el tema. Ellos no desarrollaron el hábito de la fe auténtica
y por eso quisieron resolver las cosas a su manera. Pero aún así, Dios no se olvidó de Jacob. Mientras él dormía en la piedra ahí en Betel, la realidad de la presencia de Dios se le fue revelada a él, al fugitivo, al engañador, al mentiroso, al imperfecto, al fracasado. Para que vean que Dios usa gente que no es perfecta. O sea que, y de hecho yo soy la prueba. Si a mí me usa, a vos cuánto más. Entonces, Dios no se olvidó de Jacob. Y mientras dormía, y queda registrada en la Biblia para nuestro aprendizaje, aparece esta escalera, llamada después con los años la escalera de Jacob, que muestra una profunda verdad que debe marcar mínimamente nuestras vidas. El hecho de que Dios es amor, no es que tiene amor, Él es amor. Y el amor significa cuidado. Cuidado, vos le cuidás a quien le amás. Vos mezquinás aquello que amás. Y eso es para todos. Nuestro amor y nuestra confianza nacen de la verdad del amor de Dios. No es que nuestro amor a Dios nace porque nos fluye a nosotros. No, de ninguna manera. Nuestro amor y nuestra confianza a Dios nacen de la verdad del amor de Dios, de la demostración que Dios hace con nosotros, empezándolo ya por su palabra y por enviarle a su Hijo a morir por nosotros, aún siendo pecadores. Entonces, ese es un Dios vivo, como ya mencioné varias veces. Está cerca de nosotros, un Dios cercano, no un Dios lejano, así que. Y su mano toca nuestra vida y en todos los detalles. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que respondernos es: ¿cómo vamos a reaccionar delante de este amor tan espectacular e incondicional que este Dios tan impresionantemente grande nos ofrece todos los días? ¿Vamos a seguir haciéndole nomás esperar? ¿Vamos a seguir ninguneándole? ¿O vamos a rendirnos bien nomás ya a su amor y a pedirle que su gracia y su misericordia guíen nuestra vida todos los días hasta el día que Él decida llevarnos a su presencia? Vos tenés la respuesta para vos. Y yo tengo una pregunta para hacerle a todos. Y que aprovechen este estudio de hoy y lo investiguen dentro de este capítulo de hoy, porque ahí está la respuesta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el voto o la promesa que Jacob le hizo a Dios? Esa es la pregunta que les lanzo a todos. Busquen la respuesta y transmítanla aquí en el chat cuando puedan. Yo deseo que te sigas quedando en la presencia de Dios, que es ese Dios que siempre nos cuida y que siempre nos ama, a pesar inclusive de nosotros mismos. Con eso damos por concluido el estudio del día a la fecha. Te agradezco muchísimo la paciencia y el estar siempre presente y el seguir apoyando este espacio con un me gusta, con un compartir, que es una manera, como ya te mencioné, de que esto se vuelva cada día más viral, más conocido y más personas de cualquier parte del mundo, ya sea ahora o quién sabe cuándo, tengan la oportunidad de conocer a este Dios de la Biblia. Si Dios no dice lo contrario, estaremos el próximo miércoles a las 20 y 30 horas conectados en vivo y en directo desde los estudios del Instituto Roleplay por este mismo canal, en otra edición más de Entre la Espada y la Pared. Dios te bendiga con su santa presencia, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto.